amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un feliz martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por Televisora del Táchira. Ayer no pudimos salir por la cadena presidencial, pero bueno, aquí nuevamente con ustedes para llevarles nuestro compromiso con la información y con los puntos más candentes de la economía nacional. Bienvenidos, Fidel y David. Gracias, Darcy. David, bienvenido. Amigos, hoy, martes 18 de abril, traemos para ustedes un punto candente de la economía y vamos a estar hablando del problema del papel. Nuestra sección, nuestro programa de hoy lo hemos titulado ¿Cómo hacer el papel de monopolista cuando se acabe el papel? Curioso, porque estamos usando el término papel, pero en dos conceptos, ¿no? En dos acepciones diferentes. Y para uno en el plano de rol, cómo hacer el papel de monopolista cuando efectivamente se acabe el papel. Porque ese es el problema que tenemos enfrente, Darcy. Se acabó el papel. ¿Se está acabando el papel, David? ¿Cómo hacer el papel de monopolista, sobre todo cuando está contemplado dentro de la Constitución Nacional de 1999, la prohibición de los monopolios? Pero para hablar antes de monopolio, nosotros tenemos que informarle y darle a conocer a nuestra audiencia, sobre todo destacar que quién es el que tiene el rol para comercializar y distribuir el papel aquí en Venezuela. Nada más y nada menos que el complejo editorial Alfredo Maneiro, desde el año 2013, estaba adscrito antes al Ministerio del Despacho de la Presidencia y a partir justamente de ese año, a mediados, pasó a ser dependencia del Ministerio de Información y Comunicación. Complejo editorial Alfredo Maneiro, repito, una empresa del programa, Estado. Una empresa del Estado, y que es el que se encarga de comercializar y distribuir el papel a los medios impresos aquí en Venezuela. La crisis se agrava cada vez más por la escasez de papel, al punto que han disminuido considerables periódicos de data de mucho tiempo, nada más como el Carabobeño de 82 años. ¿Es esto un monopolio, David? Fidel. Monopolio es cuando un solo agente distribuye un bien, un servicio o un recurso. Correcto. Y no tiene competencia ninguna ni alternativa. Eso es un monopolio. Aquí estamos frente a un monopolio. El papel periódico solo lo distribuye un solo ente, que es la Corporación Maneiro. Claro, y eso ha sido creado artificialmente a través de una serie de medidas de política que ha desarrollado el gobierno nacional, no solamente en el sector papelero, para suministrarle a los medios de comunicación el papel respectivo, sino que esto también lo hemos visto en otros rubros de producción de la economía venezolana. Pero en concreto en el tema del papel, el gobierno simplemente prohíbe a cualquier empresa importadora y distribuidora del material que lo pueda hacer. Y si no lo prohíbe, si no se lo permite, simplemente no le asigna los dólares para poder hacer la importación del producto. De manera que entonces el único que tenga la autorización y los recursos para hacerlo, que en este caso es la Corporación Maneiro, en el tema del papel, pues es la única empresa que está haciendo efectivamente ese trabajo y por lo tanto se constituye en un monopolio, es el único. Todos los medios de comunicación impresos de Venezuela, periódicos, revistas, tienen que acudir obligatoriamente al único proveedor del material, que es la Corporación Maneiro, sí, que es del gobierno nacional. Exactamente, y fíjense que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa aquí en Venezuela se ha pronunciado muchísimas veces, y esto data, repito, desde el año 2013, cuando ellos han manifestado su queja de que la asignación del papel a los medios impresos se debe a criterios políticos, más no a criterios en cuanto que les garanticen la producción de cada uno de los ejemplares, David. Entonces, esta asignación, tenemos un monopolio y una asignación de papel que se da a los periódicos, a los medios impresos a través de criterios y de parcialización política. ¿En un país democrático? Ese es un recurso viejo del poder político, monopolizar el papel periódico para así tener controlados los medios. No es nuevo, ha pasado en otros lados. Sí, tú nos decías entre telones antes de comenzar el programa, David, a Fidel y a mí, que eso es como una política en la mayoría de los países aquí de Sudamérica.
esta monopolización en manejar la distribución y la comercialización del papel por parte de entes directos del Estado, o del gobierno, mejor dicho? Existió muchos años en México. El gobierno monopolizaba el papel periódico, ningún medio podía importarlo independientemente. Es un recurso que ha existido en Sudamérica como control de los medios. Exactamente, porque ¿qué es lo que se persigue tras ese monopolio, ese control? Soslayar, limitar la libertad de expresión. Sí, claro, es una ansia de poder, Darcy, de controlar, a través del poder, controlar los medios para evitar entonces la producción de información contraria a los intereses del régimen político. De esa manera, pues entonces se evita que la población reciba oportunamente la información diaria, digamos, y no solamente la información, sino que reciban además datos reales de la situación. Entonces, a través de, digamos, de artilugios de este tipo, pues se trata de controlar cuál es el tipo de información que puede salir pública hacia la comunidad. ¿Cómo? Bueno, quien esté conmigo recibe papel. Quien recibe papel, el que publica información que está acorde con mis intereses. El que pueda publicar o acostumbre publicar información contraria a mis intereses no recibe papel. Fíjate, entonces se convierte en un filtro político. Sí, fíjense ustedes dos que Marco Ruiz, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa aquí en Venezuela, ha manifestado que ante esta medida y esta limitación que hay por parte del suministro de papel, pues eso que conlleva que se vaya reduciendo los espacios en cada uno de los medios impresos, igualmente limita la posibilidad de hacer publicaciones en cuanto a trabajos de investigación, etcétera, y de ahí viene se justifica cómo han cerrado muchos periódicos, cómo han limitado sus cuerpos, como muchas revistas, como tú lo decías anteriormente, han desaparecido de circulación y muchos han ido al formato digital. Sin embargo, directores de periódicos aquí en Venezuela pues se resisten todavía de hacer esas publicaciones a través del medio digital por el pésimo servicio de la internet aquí en Venezuela. Sí, que eso dificulta mucho el acceso al público. La difusión por medios digitales es todavía limitada en Venezuela. Tenemos un mal servicio de internet, los equipos son costosos. Poca gente dispone de tablets o de laptops para acceder a los medios digitales. O los teléfonos apropiados. Todavía el medio de mayor difusión es el papel impreso. Es así. Bien. Por eso la sed de controlar. Exactamente. Nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de un punto candente en la economía. Hoy martes estamos conversando cómo hacer el papel de monopolista cuando se acabe el papel. En el próximo segmento tocaremos específicamente ese artículo 113 contemplado en la Constitución Nacional donde se prohíben los monopolios. Así que muy atentos. Bien, amigos, están viendo con nosotros un mundo de economía. Hoy estamos en un punto candente de economía tocando el tema de cómo hacer el papel de monopolista cuando se acabe el papel. Estamos haciendo referencia al problema que hay de suministro de papel para los medios impresos del país y lo que esto implica en diferentes ámbitos. En este momento vamos a hacer un análisis desde el ángulo constitucional, puesto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en vigencia, define que no puede existir el monopolio en el mercado, puesto que la Constitución defiende, económicamente hablando, un mercado variado en donde existan diferentes ofertantes. O sea, estamos hablando de un mercado diverso. ¿Dónde lo establece la Constitución? Lo establece en el capítulo 7 de los derechos económicos del venezolano y concretamente en el artículo 13. Me tomo la libertad de leer una parte del artículo, puesto que este es bastante largo. Dice el artículo 113 constitucional: no se permitirán monopolios, se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquiera acto, actividad, conducta o acuerdo de los que los particulares tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan por sus efectos reales e independientemente de la voluntad
de aquellos o aquellas a su existencia, cualquiera fuera la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular o un conjunto de ellos o una empresa o un conjunto de empresas adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes y de servicios, con independencia de la causa determinante de la posición de dominio. O sea, traducido, la Constitución establece clara y taxativamente que no puede existir un solo ente de ninguna naturaleza que maneje de manera única un mercado en el país. Sin embargo, la Corporación Maneiro, un ente gubernamental, una empresa del Estado, efectúa clara y abiertamente un monopolio en el mercado del papel y con una finalidad política que es sumamente compleja. ¿Cómo se ve esto, David, desde el ángulo legal y constitucional en Venezuela? ¿Qué tipo de derechos afecta? Lo que pasa con el principio legal, la norma constitucional la aplica una ley orgánica. Es decir, la jerarquía legal es la norma constitucional en la cúspide, después viene la ley orgánica que la ejecuta y después sigue la ley ordinaria y los reglamentos en la última escala. Es decir, aquí el artículo 113 no determina que exista una ley orgánica. Aquí no existe una ley orgánica antimonopolio. Es un vacío legal que existe. Importante. De manera que un particular no puede, por ejemplo, demandar que exista un monopolio. No puede ir a un juez y decir, yo demando que existe un monopolio del papel periódico, demando a la autoridad pública que lo acabe o que permita dos o tres opciones más. Claro, y eso podría estar estimulado por el hecho de que en Venezuela existen varios monopolios gubernamentales. Por ejemplo, el monopolio del suministro de la gasolina lo tiene PDVSA, el monopolio del suministro de la electricidad lo tiene Corpoelec, el monopolio del suministro de los servicios de telefonía para todo el sistema telefónico venezolano lo tiene CanTV. Entonces yo hago aquí una pregunta, David, en base a esa aclaratoria que tú dices que estos artículos no están soportados bajo una ley orgánica y entonces están prácticamente de adorno, hablándolo así de una manera sencilla. Son nominales. Son nominales, porque su efectividad en el cumplimiento no es real. La nominalidad es un problema legal, es cuando no tiene aplicación práctica. Okay. Una norma. En este caso, la norma constitucional debería establecer una ley orgánica, no la establece. No, por lo tanto, en el ordenamiento jurídico no hay una ley antimonopolio, no se puede pedir la extinción de un monopolio. Correcto, no hay un cuerpo legal que permita la ejecución del principio constitucional de la prohibición del monopolio. Entonces te pregunto yo a ti, David, como abogado, y en ese mismo orden, sin un respaldo, una garantía, soportados estos artículos bajo una ley orgánica, se puede decir que entonces es una constitución que está, ¿y los demás artículos? No tiene una validez, no tiene un buen soporte para hacerlos efectivos y hacer uno valer sus derechos, bien sea como personas jurídicas, como personas naturales. Es un adorno. Una nominalidad, es un error del constituyente. Wow, Dios. Caramba, pero que pone en entredicho un derecho fundamental del venezolano, que es el derecho a la información, porque entonces el problema no es que exista solo el monopolio, sino que en este caso se haga ejercicio del monopolio con fines políticos para controlar la información. Entonces, si los medios que emiten información no apropiada a los intereses del gobierno no reciben papel, entonces estos medios no salen, no pueden publicar información. Y ahí se ve afectado entonces el derecho del ciudadano a estar informado, que es un derecho fundamental y humano reconocido además universalmente. Y lo más importante, lo que representa este artículo, David, entonces, que eso limita mucho cualquier posibilidad para que se vaya desarrollando una economía de libre mercado, de libre competencia. La economía de libre competencia no está constitucionalizada tampoco, no existe una norma que diga usted tiene derecho a una economía de libre mercado, o usted tiene derecho a la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Esa norma constitucional no es. Existe una norma que dice que usted puede dedicarse a la actividad económica de su preferencia, pero no desarrolla un principio de economía de mercado. Que eso es diferente, valga la aclaratoria.
Claro. Por eso establece la libertad económica, pero no el modelo de libre mercado como tal. El modelo es sobre todo para llevarlo y desarrollarlo en la práctica. Bueno, ese es el tipo de contradicciones constitucionales que tendrán que ser resueltas para poder convertir a Venezuela en un país económicamente viable, que también lo lleve a ser un país políticamente viable y que logremos entonces en ese contexto de tener las normas apropiadas, lograr el desarrollo económico. Si no, no va a ser posible, porque no es una cuestión solo de estructuras, Y es también de estructuras algo muy legales. importante que tú has dicho, Fidel, lograr el desarrollo económico, porque no solamente podemos enfrascarnos en lo que es el crecimiento, es Sí. decir, el crecimiento, el desarrollo de una economía y de una sociedad toda. Correcto, porque de lo contrario no lo vamos a lograr. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial, nos vamos a retirar por unos segundos y regresamos para continuar con esta temática que estamos trayendo para ustedes. No se retiren, ya venimos. Y nosotros seguimos aquí con más de Un Mundo de Economía, llevándoles a ustedes nuestra acostumbrada sección, Un Punto Candente en la Economía. Hablamos en este mediodía cómo hacer el papel de monopolista cuando se acabe el papel aquí en Venezuela. Fidel y David. El Instituto de Prensa, y Sociedad de Venezuela insiste que, bueno, esta crisis se agudizará cada vez más. 14 medios impresos ya han desaparecido de circulación, con todas las revistas, con todo lo que implica. Tenemos las suspensiones del Carabobeño, 82 años de estar en circulación. Y también por parte de diputados de la Asamblea Nacional, en lo que se refiere a la Comisión Permanente de Medios de este Poder Legislativo, se han pronunciado y han dicho que en 2 oportunidades se haya convocado al presidente del complejo editorial, Alfredo Maneiro, Hugo Cabezas, para que asista y rinda cuentas sobre todo qué es lo que está pasando. Sin embargo, Fidel y David, también este complejo editorial, Maneiro, ya no está recibiendo las divisas adecuadas, suficientes en la actualidad por parte del gobierno, y se justifica porque por la sequía de divisas que presenta el gobierno en la actualidad. Entonces, Ajá. Aquí tenemos ¿Cómo quedamos? dos problemas. Tenemos un problema de monopolio y de discrecionalidad en la asignación de papel a los medios impresos. Y tenemos un problema de escasez de divisas para la importación de este papel. correcto. Yo agregaría una tercera crisis, la crisis económica de los medios impresos. Hay una crisis, hay menos publicidad, hay costos altos, hay mucho medio impreso que ha salido por razones económicas Sí, no solamente por el hecho de que no tengan papel. Porque es la escasez, y la tinta tampoco, los cartuchos, Bueno, y otros insumos, el mantenimiento de las máquinas, de las planchas, de todo eso, los repuestos, claro. De manera que aquí vemos 3 crisis Sumadas. sumadas. El problema del monopolio no debería haberlo. Debería haber una libre importación de insumos y de papel periódico, de papel para medios impresos. Ahora bien, el hecho es que no hay divisas y la importación se está acabando. Ahí está, ese es el problema que se agudiza cada vez más. Y entonces, ¿qué pasará? Porque los mismos directores de este complejo, Maneiros, ya se han manifestado y han dicho que no están recibiendo las suficientes divisas para importar el papel. Así se lo han manifestado a muchos medios impresos que todavía están en circulación aquí en nuestro país. Ajá, entonces si Maneiro no tiene los dólares y Maneiro no puede importar el papel, en consecuencia entonces no hay producto. Entonces, ¿cómo hará? Entonces, ¿cómo para van a ser seguir los medios impresos? Y si un medio impreso, por ejemplo, el diario El Nacional o El Universal, que son sumamente importantes en Venezuela, quieren acceder a papel, ¿pueden ellos entonces importar el papel? Pues es que justamente ¿Se lo van a permitir o no? ¿Le van a asignar los dólares o no? No en las presentes circunstancias. Exacto. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la información? ¿Van a desaparecer los periódicos? Porque estamos hablando fundamentalmente de los periódicos. ¿Cuál es el resultado? 14 periódicos impresos de circulación nacional han desaparecido en los últimos meses y 46 medios impresos en 15 estados distintos del país
han reportado serias dificultades. Aquí nada más vale citar el diario La Nación. Aquí en nuestro estado Táchira, nada más 2 cuerpos de 2 páginas. Cuando tenía su 5. suplemento dominical, que era con artículos excelentes, flash, ahora es a través del medio digitalizado. Pero como dijo David al principio, para llevar del medio impreso al medio digitalizado también hay muchos condicionantes y limitantes actualmente. Entonces, David, ¿cómo hacer el papel de monopolista cuando se acabe el papel? Para finalizar. El problema real de los medios es que sin papel impreso no van a poder salir. Eso es lógico. Se acabará. Correcto, entonces no hay papel de monopolio ni monopolio del papel. Hay otra cosa. Hay un colapso. Un colapso. Mira. Caramba. Bueno, David. Y los efectos económicos de no tener información. Terrible. Ajá. Y sobre todo. La cantidad de gente que depende los de empleados. medios, Exactamente. empleos, trabajos, suministros, insumos, clientes, proveedores. O sea, es una cadena importante económica que está siendo seriamente afectada por este tipo de manejo de política. Ya no se podrá decir entonces que los medios impresos están pasando por una situación insostenible, sino ya de colapsamiento, sin ánimos de exagerar de nuestra parte. Caramba. Como cada martes se nos acaba el tiempo, sí, en un punto candente que cada vez se hace más candente en las temáticas que nosotros manejamos. Bien, amigos, muchísimas gracias a ustedes, David, y a Fidel, y a ustedes también por su atención. Y ya saben que es posible que cada quien tenga un mundo en su cabeza, pero lo que sí es seguro es que en esa cabeza todos llevamos un mundo de economía. Que tengan una feliz tarde.